Entonces vamos a arrancar con los distintos antimicrobianos y vamos a arrancar con los aminoglucósidos. ¿Tá? No hay no va a haber como un orden de, digamos, de jerarquía o de preferencia. Vamos a ir entrándole al que más bronca le tengamos primero. Y bueno, vamos a arrancar con aminoglucósidos. Y bueno, primero que nada, los aminoglucósidos. Igual a mí particularmente me gustan los aminoglucósidos. Siento que los manejo bastante bien. Y bueno, nada, la historia poco me importa. ¿Por qué aminoglucósidos? Porque tienen grupaminos, que los vemos acá, ¿ah? Y son azúcares, ¿no? Entonces vamos a tener que van a tener también distintas cargas. Están en su forma ciclada. Y bueno, se los llama aminociclotoles o aminoglucósidos, aminociclitoles o aminoglucósidos, porque tienen dos o más aminoazúcares unidos por enlaces glucosídicos o a un núcleo de hexosa. Bueno, recordamos. Entonces, una hexosa es un azúcar con 6 carbonos, que sería esta de acá. El enlace glucosídico o enlace glucosídico es ese enlace covalente que se da entre dos azúcares mediado por un oxígeno, ¿tá? El enlace glucosídico. ¿Ah? Y se da entre dos azúcares a un núcleo de una hexosa. Entonces, esta hexosa es el núcleo y estos son las azúcares. Y son aminoazúcares, ¿por qué? Porque tienen grupos aminos, estos azúcares. Parecen muchas cosas, pero, por ejemplo, esta es la gentamicina. Si uno lo empieza a ver, lo empieza a mirar a la molécula y lo empieza a pensar, dice, ah, bueno, sí, no es tan complejo, ¿verdad? Y tenemos que son moléculas con múltiples grupos aminos e hidroxilos. Entonces son polares e hidrofílicos. Por lo tanto, hay menor concentración en los tejidos y las secreciones. ¿Y esto a qué se debe? A que para llegar a los tejidos tienen que pasar por la membrana de fosfolípidos, la cual está formada por fosfolípidos, los cuales, como recordamos, son antipáticos, y las cabezas son polares y las colas apolares. Y como lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve lo apolar, y debido a que son considerablemente grandes, no es una despelote de moléculas, pero tampoco es tan chiquita, ya por tamaño no pueden entrar por difusión y debido a su carga eléctrica, que es repelida por las colas hidrofóbicas, tampoco van a poder entrar. Entonces, y bueno, y de la historia en realidad los aminoglucósidos, decir nomás que debido a que se había encontrado, por ejemplo, en algunos otros hongos, la penicilina, por ejemplo, se siguió estudiando, y bueno, y estos son de actinomicetos, que también son un tipo de hongos. Entonces, son la streptomicina, por ejemplo, es un aminoglucósido. Entonces acá vemos de vuelta lo que es el concepto de antibióticos naturales y sintéticos. ¿Ah? Bueno, entonces tenemos algunos aminoglucósidos, como la gentamicina y la amicacina, y el año en el que fueron reportados, siendo desde el 1944 al 1978, ¿ah? Y después desde eh, de dónde, de qué organismo, como Streptomyces griseus, la streptomicina, ¿ah? O la amicacina, Streptomyces Canamiceticus. Nadie te va a preguntar eso, no te preocupes. Bueno, es para nomás un cuadro porque les encantan los cuadros. Pero sí saber eso, ¿no? De que de 1944 a 1978 se vienen reportando. Hoy en día, sí. La tobramicina la usábamos, la gentamicina la usábamos. La streptomicina se sigue usando. Y la streptokinasa también. Así que todo lo que se strepto, nosotros le sacamos todo el jugo posible. Entonces, el mecanismo de acción de los aminoglucósidos es que pueden penetrar a la célula por difusión pasiva y transporte activo, debido a que no pueden este, no pueden, la penetración se da por esos dos mecanismos, difusión pasiva y transporte activo, y lo que hacen es una inhibición de la síntesis proteica. ¿A qué nivel actúan? A nivel de la unidad 30S ribosomal principalmente. Entonces, se actúan a nivel del ribosoma, de una unidad ribosomal. Em, ¿Qué es lo que nos está inhibiendo los aminoglucósidos? No, la síntesis. La síntesis de...
Me queda haciendo ruido eso de la difusión pasiva de los aminoglucósidos a través de, ¿por qué difusión pasiva? Yo pensaría en transporte. Sí, no transporte activo, puede ser, claro, no me quedan dudas, pero difusión facilitada, diría yo, mediante canales. Difusión pasiva no me gusta mucho. Bueno, si el departamento lo dice, difusión pasiva no, porque por esto mismo que estuvimos hablando, de su baja concentración, no dice aquí mismo, son polares e hidrofílicos. ¿Entendés? Los difícil que tengan, que difundan pasivamente a través de la membrana plasmática. Pero bueno, está. Yo creo que quisieron poner transporte pasivo y transporte activo y difusión facilitada, en todo caso, más que difusión pasiva. Pero bueno, veremos, dijo el ciego. Entonces me ibas a decir que inhiben la síntesis de qué? La síntesis del ARN. Más o menos. En realidad la síntesis de proteína. Más o menos, Ah, pero no. Síntesis no. sí, pero la síntesis de proteína, porque si es a nivel de la unidad ribosomal, ahí ya tenemos el complejo ribosomal. Entonces nosotros entendemos que ya el ARN mensajero está formado, que de hecho está acá. ¿Ah? Lo que sucede es que este ARN mensajero ya fue transcripto. Ahora tiene que ser traducido a La aminoácidos y prote- proteínas. ¿Ah? ¿Te acordás que el proceso de formación de proteínas era a partir de la hebra de ADN, se formaba un ARN mensajero? En realidad primero un mm, pre-ARN mensajero al que se le cortaban los intrones y los exones. A esos, después, estos se unían, se formaba el ARN mensajero, él salía del núcleo y al salir del núcleo se unía a los ribosomas para hacer el proceso de proteína. traducción que va a formar las proteínas, exactamente. Que eso es la diferencia entre eucariotas y procariotas, que la síntesis de ARN y de proteínas es acoplada, ya que no hay membranas, biomembranas que los separan, mientras que en lo que es en las eucariotas, estos van a ser procesos que van a estar separados y que van a tener una limitación en tiempo. Las principales características es que son bactericidas, ¿tá? Y esto sí es importante, capaz que después te hagas un cuadrito con cada uno de los antibióticos y pongas cuáles son bactericidas, cuáles son bacteriostáticos y demás, porque son cosas que sí te van a preguntar. La eliminación, eh, sobre qué tipo de agentes etiológicos o gérmenes, gérmenes, escucharlos de bacteriología me matan. Eh, uf, perdón, así es. Eh, son bactericidas, entonces matan a las bacterias, no detienen su crecimiento. O sea, también detienen su crecimiento, pero porque las matan. ¿Ah? Son concentración dependiente. Tiene un efecto post-antibiótico prolongado o post-administración prolongado. La eliminación es renal por la filtración glomerular y el efecto post-administración es prolongado debido precisamente a esto, de que llegan a alcanzar, o sea, que no tienen poca, digamos, que pasan poco por la membrana, por la membrana celular. Entonces, es difícil su eliminación. Llegan a tener concentraciones bastante elevadas y son nefrotóxicos y ototóxicos, porque en el oído y en los riñones es donde más se acumulan. Tienen una eliminación renal por filtración glomerular y funcionan para gram positivos, gram negativos y micobacterias. Generalmente no se mandan como monoterapia, son tratamientos combinados, los tratamientos empíricos en general, con betalactámicos, por ejemplo, para infecciones nosocomiales, o sea, las infecciones intrahospitalarias, para la neutropenia febril, neutropenia recordemos que es el descenso de los glóbulos blancos, este, y otras causas, y otras indicaciones, que las principales serían esas. Y si no, también para tratamientos dirigidos, donde sabemos, por ejemplo, que por ejemplo, tenemos una infección urinaria, un microorganismo multiresistente, al cual vemos que es sensible a la amicacina, bueno, ahí sí podemos hacer una monoterapia con amicacina, que como vemos acá, es un tipo de aminoglucosio, pero si no, no lo hacemos. En general, y eso sería un tratamiento dirigido, no es un tratamiento empírico. No son monoterapia cuando son empíricos. Acá tenemos indicaciones de este tipo de antibióticos y algunos ejemplos. Por ejemplo, la pielonefritis no complicada o en una mujer no embarazada sin factores
que compliquen esa infección urinaria, tenemos que se da una primera dosis de ceftriaxona, 1 gramo intravé o intramuscular, o se da amikacina, 15 miligramos kilo intravé, y luego se hace amoxicla ulánico, que es 875-125, como ya habíamos visto, cada 8 horas, por 7 días, más cefuroxime-acetil, o cefuroxime-acetil, no vas a hacer las dos, o cefuroxime-acetil 500 cada 8 horas por 7 días. Bueno, esto es pielonefritis, no es cistitis, porque... Y si hay alergia a los betalactámicos, le da ciprofloxacina 750 cada 12 horas. O cefuroxime-acetil, que antes de arrancar con el amoxi o con la cipro, yo arranco con el cefuroxime-acetil. Y después con factores de riesgo, estas serán las pruebas, sí, estas son las pruebas. Las pruebas son un tipo de guías que están disponibles en toda portada de emergencias que te va diciendo como, ayuda mucho porque te va diciendo, indicando el tipo de tratamiento antibiótico sugerido para las distintas infecciones que tenés. Entonces ayuda mucho porque te da la primera línea y te da la primera línea de tratamiento, y bueno, y eso está bueno. Y después tenemos, por ejemplo, una neumonía aguda comunitaria no adquirida en la comunidad, Ulises. Qué barbaridad. No, viste que hasta los que te hacen las guías se tiran burradas. Una neumonía adquirida en la comunidad, con riesgo de Pseudomonas aeruginosa o enterobacteria productora de BLE, que eran beta-lactamasas de espectro extendidos, con un CUR 65 de 3 a 5, ¿sabes? ¿Conoces el CUR 65? Porque esto es más de médica, no precisas conocerlo. Si no lo conoces, no te preocupes. Es un score que se hace. ¿Lo conoces? Para nada, no lo conozco. No pasa nada, ya lo vas a conocer este año. Pero acá se tiene en cuenta 65 por personas mayores a 65 años, si es una persona que tiene función renal alterada, no es un score para ver la probabilidad de agentes atípicos en las infecciones respiratorias bajas, entiéndase neumonías adquiridas en la comunidad. Y bueno, acá. Entonces tenemos con riesgo de Pseudomonas aeruginosa o enterobacteria productora de beta-lactamasa de espectro extendida, hacemos piperaciclina tazobactam 4,5 gramos intraday cada 6 horas, más claritromicina 500 miligramos intraday cada 12 horas. Ese es un plan antibiótico. La piperaciclina tazobactam es la vieja y querida pipetazo. Si son de Uruguay, van a conocer el viejo y querido pipetazo, así como otro uruguayada del triple plan. Así somos, no nos juzguen. Y bueno. Y si no, tenemos cefepime, 2 gramos cada 8 horas intravenous, más amitacina, y ahí es donde entra el aminoglucosio, 15 miligramos, no, pero le partía al medio los riñones con 15 gramos, 15 miligramos kilo día, intravenous más claritromicina, 500 miligramos intravenous cada 12 horas. Y este tratamiento, si estoy planteando estos agentes etiológicos, y bueno, en realidad los tengo que hacer en función, tengo que ir viendo la función renal, tengo que hacer un control estricto de la función renal, por lo menos cada 3 días pedirle una función renal para ver cómo viene la ASO, la CREA, sobre todo la ASO, o la urea, como en general los laboratorios informan como la urea, pero eh, azoemia es como lo llamamos llamar, porque nos va a hablar de injuria renal aguda, es la ASO. La creatininemia es más para injuria renal crónica, nos habla más de una ERC. Entonces, esta sería la indicación. Esta es una neumonía, si estamos planteando estos agentes etiológicos, estamos hablando de que tenemos que usar estos tipos de antibiótico-terapia, bueno, esto lo vamos a hacer en conjunto, vamos por lo menos preguntarle al infectólogo o a la infectóloga, porque estamos metiendo, es más, la piperacilina, si no sos internista o no sos infectólogo, no sé si la podés mandar acá. Pero esto es en conjunto con... Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos más, por ejemplo, para Streptococcus del grupo Viridians, el SO bovis, sensibles a la penicilina, donde vamos a tener la penicilina G sódica o ceftriaxona, penicilina G magenta, y ahí está el aminoglucosio, la gentamicina,
Y después para el estreptococo resistente a la penicilina, que tiene una concentración mínima inhibitoria mayor a 0,5 microcentigramos por mililitros, y entre bacterias feacalis, también penicilina G sódica, en general son 5 millones, que sean. Acá 4 millones, bueno, acá. De 2 a 4 millones, ¿no? Misma dosis. ¿Tá? Lo que sí es penicilina G sódica o ampicilina más gentamicina. Ampicilina son 2 gramos cada 4 horas, ¿tá? Si no, penicilina G sódica 4 millones. Y le ponemos gentamicina, ¿tá? O si no, otros esquemas se llaman comicina más gentamicina, las mismas dosis. Y la misma dosis se refiere a 1 miligramo kilo de peso cada 8 horas intravenous. Entonces, en este ser humano tendrían que poner y son 100 miligramos. 100 miligramos cada 8 horas otra vez, que es un montón. Entonces, si tenemos este Streptococcus aureus, eh, la genta también seguía haciendo el aminoglucosio, cefazolina con vancomicina, con o sin gentamicina, por eso lo marcaron acá, porque podría ser con o sin gentamicina, pero en realidad sí es con gentamicina. Y acá estafilococos en presencia de prótesis, vamos a ver que la gentamicina es de vuelta. Entonces, lo que más usamos es gentamicina, te diste cuenta, ¿no? En todos estos agentes, en todos estos microorganismos, todas estas infecciones, lo que más usamos fue gentamicina. Lo único que usamos. Entonces tenemos que la dosificación puede ser parenteral, intravenosa o intramuscular, es de aplicación local, es una monodosis diaria, una capacidad bactericida, concentración dependiente y tiene un efecto post-administración bastante largo, es segura y efectiva, hay una relación de concentración máxima, concentración inhibitoria mínima. El ajuste que se hace en pacientes con disfunción renal, lo que te decía hoy, debido a que se acumula, y vigilar la concentración plasmática en tratamientos prolongados debido a esto mismo, a la gran, eh, al gran efecto post-administración debido a esta poca permeabilidad en la membrana, y los efectos adversos, ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular. Bueno, también me olvidé, 2 de 3 te dije, no importa si hay un bloqueo neuromuscular y tipo se muere porque no puede respirar. Pero eso, acordate, que afecta el oído, los músculos y los riñones. ¿Ah? ¡Oh, no! La resistencia natural, naturales las tienen las bacterias anaerobias, ¿no? Sobre todo, viste que las anaerobias, ¿dónde se encuentran en general? Cuando vos pensás en anaerobios, ¿en dónde estarían los bichos generalmente? Generalmente en los tejidos puede ser profundo, Más profundos, por ejemplo. un tejido conjuntivo o algo por el estilo. No, anda tubo digestivo, en el intestino, por ejemplo. Claro. Porque ahí van a haber anaerobios, ¿no? Pueden haber en otros lados, pero a mí me dicen anaerobios y yo lo primero que pienso es en el colon, por ejemplo. ¿No? Algunos bacilos gram negativos, no fermentadores de la glucosa, como Stenotramophomonas, Maltophilia, sí, todas esas. O enterococos, viste por eso entero, resistentes de bajo nivel por transporte del déficit del interior de las células, sinergia con beta-lactante. Si nosotros vamos a usarlo para enterococos, acá entonces lo que nos dice es que tenemos que sinergizar el efecto de los aminoglucósidos con los beta-lactantes. Por eso esto que nos decía hoy de que en general no se usan en monoterapia. ¿Ah? Entonces tenemos que los mecanismos de resistencia de los aminoglucósidos son modificadores, enzimas modificadores de los aminoglucósidos. O sea, los tipos de... Por eso yo te quería hacer esa clase antes de empezar a ver los antimicrobianos para poder entenderlo y que esto sea más rápido, porque ahora lo vamos a hablar, y vos ya lo tenés a los tipos de resistencia. Las enzimas modificadoras de aminoglucósidos, le vamos a decir AMES, aunque no las AMES, que lo que hacen, bueno, nada, eso, modificar las enzimas. Modificar los aminoglucósidos, entonces estos ya no van a poder ser, no van a poder ir a su sitio de acción. Después tenemos la modificación del sitio blanco ribosomal,
¿Ah? ¿Cuál es su sitio blanco ribosomal? ¿A nivel de qué estructura? Del 30S, Perfecto. ¿Ah? Y después tenemos modificación de la membrana celular, esto que va a generar problemas en la permeabilidad, exactamente. Y el flujo aumentado, ¿qué tipo de mecanismo de resistencia es? em, también de la permeabilidad, porque Perfecto. saca el antibiótico. Perfecto. Muy bien, muy bien. Todas muy bien. Felicitaciones. ¿Ah? Entonces tenemos que las enzimas modificantes, acá lo que va a pasar sobre todo va a ser que hayan metilaciones, como habíamos visto que pasaba ya en otros casos, ¿está? Pero bueno. Las enzimas modificantes vamos a tener que van a haber interones y transposones que se van a pasar por plásmidos en el cromosoma. Esto tiene que ver con los mecanismos de, digamos, generar resistencia en las bacterias, que yo te decía que como que se pasan un cachito de ADN de una a la otra por, como digamos, transmisión horizontal. Bueno, es esto, ¿tá? Se pasa en el plásmido, que es un cachito de ADN, en donde está el mecanismo de resistencia, donde está el gen, o donde está la subunidad que genera la resistencia. En este caso va a ser una acetiltransferasa. ¿Qué va a hacer esto? Que se acetile la enzima del beta-lactámico. ¿Ah? Uf. Ah. Van a haber 4 familias, ¿tá? Y dentro de esas 4 familias tenemos o 4 subclases dentro, ¿tá? Que van a ser la 1, 2', 3 y 6'. ¿Ah? ¿Nos interesa? Bueno, en realidad a mí no mucho, pero sí se supone que es importante. No te va a cambiar nada la vida, pero bueno, lo van a preguntar muy probablemente a eso. Si te toca, te lo pueden preguntar. Entonces, capaz que está bueno tenerlo en cuenta. Después, las núcleo las nucleótido-dil-transferasas, ¿ah? Que se llaman ANT, como hormiga. Entonces vos, nucleotidil, ¿ah? Es de nucleótido, ¿ah? Transferasas, lo que hacen van a cambiar nucleótidos. Entonces hay 5 subunidades de hormigas, ¿ah? De las ANT nucleotidil-transferasas, que van a ser en función de la posición donde se genera la adenilación de la molécula. Entonces, ¿qué de nucleótido se va a agregar si es una adenilación? La adenina. Perfecto. Y después las fosfotransferasas, que hay 7 subclases de fosfotransferasas. ¿Verdad? Los tipos de subclases me parece que exceden un poco. Lo importante me parece que vos entiendas que se le puede agregar un grupo acetil, se le puede agregar una adenina o se le puede fosforilizar. ¿Tá? Y ahí tenés los distintos tipos de mecanismos de resistencia por enzimas modificantes, ¿tá? De la aminoglucosa. Entonces lo que te va a cambiar acá no es el sitio activo ni el blanco de ese antibiótico, sino el antibiótico en sí mismo. Y después tenemos la modificación de la diana ribosomal. Acá sí va a cambiar el sitio, o sea, el ribosoma, la unidad 30S. Entonces van a ser mutaciones a nivel de las proteínas ribosomales, no es ni frecuente ni relevante, y puede haber una metilación enzimática que genera una resistencia de alto nivel a todos los aminoglucósidos, excepto la neomicina. ¿Ah? Y vos pensás que es NIO, como el de la Matrix, entonces está resarpada y le va a ganar aunque tengan ese mecanismo de resistencia. Y si no te gusta la Matrix, es porque no sos lo suficientemente nerd. Bueno, sí, sí me gustó la última película. Aunque mucha gente diga que se aburría. A mí sí me gustó. ¿Ah? Voy a confesarlo. Y bueno, y tenemos esos distintos tipos de enzimas que son todas eh, metilasas, ¿entendés? Lo que hacen es metilan. Entonces tenés la NPMA, la ARMA, aminoglucosidad resistance metiltransferasa, son todas metiltransferasas, metilasas, le dije yo. Nadita, que ver, eso que lo habíamos visto recién. Pero porque lo que hacen es que metilan, ¿está? Son metiltransferasas. Y tenemos que, hay una amplia, eso sí capaz es importante que entre las enterobacterias hay una amplia variedad de metiltransferasas plasmídicas, que son estas que se pasan por los plásmidos, que son los cachitos de ADN. Entonces, ese mecanismo de resistencia en este tipo de bacterias como que se da mucho más rápido. Entonces, no le vas a entrar a enterobacterias con aminoglucósidos, excepto que le metas neomicina, o al menos no lo vas a hacer en monoterapia. ¿Ah? Lo vas a hacer en una terapia combinada.
Después tenemos modificaciones de la membrana bacteriana y trastorno de la permeabilidad. Esto es que tienen membranas impermeables o que se hace impermeable al antibiótico. Estos son bacilos gram negativos. Como vimos, los gram negativos son unos grandes rompebolas que se generan resistencia, pero para todo, ¿no? A los no fermentadores, o sea, los que no consumen glucosas. Y tenemos por hiperexpresión de bombas de flujo, también bacilos gram negativos, no fermentadores, como la Pseudomonas aeruginosa y la Acinetobacter. Y de vuelta volvemos a la Pseudomonas aeruginosa, que en qué patología la vimos nosotros acá. En la neumonía no. Neumonías, sí. Neumonías. Ah, es que queda más pro ese, neumonía y síndrome. La costumbre, porque todo el mundo dice Todo el neumonía. mundo lo dice, sí, es que quedás como bruto vos incluso si decís tipo neumonía. Es como, no, Parece viejo, sí. la neumonía. No, boludo, el tilde te lo estás metiendo en el bolsillo para no decir una neumonía. Claro, no, la neumonía, vieja, Peñarol, inteligencia, choripán, claro, a mí no. Entonces, vamos a hacer una enzuma de los aminoglucósidos, son moléculas polares, que hay una inhibición de la síntesis proteica porque actúan sobre la unidad 30S de los ribosomas, tiene una acción bactericida a concentración dependiente, generalmente se usan tratamientos combinados, tienen mayor actividad en bacilos gram negativos aerobios, ¿tá? En los no fermentadores vimos que no, y los aerobios son fermentadores porque utilizan el metabolismo de la glucosa. Y tienen una resistencia adquiridas las AMES y las metilasas. Las AMES, sí, las metiltransferasas, porque teníamos las de nucleótidos, las metiltransferasas, y teníamos las de fosforila, las de que añadían fosfato. Vamos a revisarlas de vuelta. No. Acá, las modificadoras del sitio activo, mala mía. Y metilasas. Las resistencias adquiridas entonces son las modificadoras del sitio activo y las metilasas. Y con esto, y las metilasas, les decimos, pues muchas gracias. Y ahí ha quedado aminoglucosa.